Hola amigos de Alcanzando Metas con Nexo. Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy daremos continuidad al proyecto de leer la Biblia en un año. Si te está costando ser constante, leer, escuchar, compartir la palabra día con día, yo te invito, ¿verdad?, a que te unas al canal, que te unas al proyecto y no lo hagamos solo. En ocasiones hace falta motivarnos con otras personas, inspirarnos de otras personas. Entonces aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal de manera tal que cada vez que suba un video, eh, te lleguen las notificaciones y así podamos conquistar este proyecto juntos. Hay personas que me han preguntado que por qué hago este tipo de cosas. En realidad es una fuente de inspiración que he tomado a nivel personal. Ya lo he dicho o lo he mencionado en otros videos, donde encuentro en esto una forma de salir del estancamiento y obligarme siempre a conquistar mis metas, a vencer los límites. No hay peor obstáculo y no hay nadie que te señale más que tú mismo. Siempre nos señalamos porque nadie nos conoce como nosotros. Incluso si eres casado, si tienes una pareja, si vives con tus padres, con tus hermanos, con X, compartes mucho y podrán tener muchos años, pero nadie jamás te va a conocer como te conoces tú mismo. Entonces, como tú te conoces, sabes tus límites, sabes tus errores, siempre te señalas. Y esa es la parte más difícil de superar. Una vez te superas a ti mismo, porque no tienes que superar a más nadie, una vez te superas a ti mismo, superas tus límites y ves que puedes llegar aún más lejos de lo que tú pensabas, podrás conquistar todo lo que tú quieras. Entonces, vamos el día de hoy con el día número 40. Ya falta 325 días, nada más. Parece lejos, pero lo vamos a conquistar. En el día número 40 veremos en Levítico que Dios da instrucciones detalladas para purificar a los que han sido sanados de lepra. La clave: restauración y reingreso a la comunidad. Dios no solo sana, también restaura tu lugar entre los tuyos. En Mateo veremos que Jesús nos habla del juicio final. Jesús dice: lo que hicieron por uno de estos más pequeños, por mí lo hicieron. Cada acto de amor cuenta. Servir al necesitado es servir a Cristo. El salmo de hoy celebra el perdón. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios borra nuestra culpa. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y en el proverbio de hoy, padres, escuchen esto. Escuchen, hijos, la corrección de un padre, porque les doy buena enseñanza. La sabiduría no solo se hereda, también se busca. Sabiendo esto, vamos a leer lo que corresponde el día de hoy. Vamos. Iniciamos con Levítico capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso,
El sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un lob de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el lob de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará al cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del lob de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un lob de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá
estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el lob de aceite, y los mecerá al sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará al cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda, 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre el aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinar. Y examinará la plaga, y si se viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y el 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que raspe. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuere recubierta, entonces el sacerdote entrará y examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó a cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después
que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpio. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Vamos ahora con Mateo 25 del 31 al 46. Mateo 25 del 31 al 46. Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a unos de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos ahora con el Salmo 32. Ya
celebrando el perdón. Salmos capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y vamos con Proverbios 4, 1 y 2. Proverbios 4, 1 y 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Con esto hemos completado el día número 40. No quisiera cerrar el día número 40 sin antes hacer una breve oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, Altísimo Rey, mi Señor Jesús. Padre, hoy reconozco, Señor, que soy imperfecto, Dios de la misericordia, que te he fallado, oh Dios amado. Reconozco que tú me has sanado, que tú me has limpiado y que tú has transformado mi corazón. Hoy te pido, Rey de la Gloria, que alcance, Señor, a todas estas personas, Altísimo Dios, que están mirando este video, Padre Santo. Tú conoces las dudas, tú conoces sus heridas, tú conoces, Padre Santo, sus cargas, Altísimo Dios. Yo te pido, Padre Santo, que te le reveles a ellos, así como lo hiciste conmigo, Señor, y que transformes su corazón, así como lo estás haciendo con el mío. Gracias, amado Rey, porque tomaste mis cargas, Altísimo Dios, y me has hecho el camino más ligero. Gracias, Dios eterno. Gracias, amado, porque me amas, Rey de la Gloria. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, Dios te bendiga.